Muy bien, compañeros, yo continuaré hablando sobre el análisis hidráulico. El análisis hidráulico debe realizarse de acuerdo a la norma NPRY-CAR 106005, la cual contiene los criterios generales para la ejecución de dicho análisis, para poder determinar tanto niveles, tirantes y velocidades de la corriente que vamos a estudiar y en el sitio donde se tenga proyectado construir el puente. Todo este análisis debe ejecutarse por un ingeniero especialista que tenga conocimiento de hidrología y topografía. Bien, pues consiste principalmente en aplicar el método de sección y pendiente conocido como método de Manning y además de ello ejecutar la ecuación de continuidad donde utilizamos las pendientes hidráulicas medias así como los coeficientes de rugosidad. Todo este análisis tiene como finalidad obtener los datos que ya mencionamos, además de el gasto total del flujo correspondiente al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que se tenga noticia. Además de todo esto, debemos determinar el comportamiento hidráulico en caso de que lleguen a existir puentes cercanos dentro del mismo cauce. De igual manera, conocer los niveles, tirantes y velocidades correspondientes a los gastos de los periodos de retorno considerados. Bueno, pues un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que si la pendiente hidráulica media es mayor de 2%, el método de Manning no nos generará valores confiables. Y las velocidades y los datos que debemos de obtener se deberán de obtener por otros procedimientos, como utilizar mediciones con molinetes o cuerpos flotantes que se hayan registrado con anterioridad en alguna estación de aforo cercano. Para la determinación de las características geométricas de la sección hidráulica se determinarán las siguientes, que son para cada tramo de dicha sección. Bueno, como primera tenemos a los tirantes, que son definidos por la diferencia entre el nivel alcanzado del agua y los niveles de superficie del cauce en cada tramo de la sección. Le sigue el área hidráulica, que esta es el nivel alcanzado por el agua en el cauce, la longitud del tramo y el perfil del terreno natural del mismo. El perímetro mojado es toda la longitud de la superficie donde el agua entra en contacto con el tramo de la sección hidráulica. Y el radio hidráulico es una relación que podemos hallar dividiendo el área hidráulica sobre el perímetro mojado. Bien, ahora veremos qué análisis hidráulicos podemos realizar. Como primero tenemos la determinación de los gastos, tirantes y velocidades, que como bien ya sabemos se calculan para cada sección en sus diferentes tramos. Dentro de todo esto encontramos las pendientes hidráulicas medias del cauce principal, que éstas dependerán de la longitud del cauce, y de igual manera la determinación de un gasto máximo observado en campo. Este será a juicio únicamente del ingeniero especialista. En segundo lugar tenemos los coeficientes de rugosidad. Estos son de suma importancia, ya que con la ayuda del método de Manning se puede obtener y determinar la velocidad y el gasto de flujo para cada uno de los tramos en las secciones hidráulicas que consideremos. Estos están determinados por el cauce y las llanuras de inundación. Como tercer punto tenemos el funcionamiento hidráulico del cauce principal. Bueno, pues este es el que presenta el cauce principal debido a los almacenamientos de agua naturales o artificiales, o inclusivemente se ha dado casos que interfieren también algunas otras obras hidráulicas que influyen en su comportamiento del arroyo. Otro punto que podemos estudiar dentro del análisis hidráulico es las velocidades en la sección hidráulica, que no es más que la relación del gasto que fluye por el cauce y el área mojada de la sección en estudio.
Estas velocidades se determinan por las propiedades tanto geométricas como hidráulicas de dicho cauce. El método de Manning nos establece que la velocidad de flujo para cada tramo en una sección hidráulica es calculada por la ecuación siguiente, pero debemos de tener en cuenta que siempre y cuando la pendiente sea igual o menor al 2%. La fórmula nos dice que V sub J, que es la velocidad de corriente, será igual al radio hidráulico sub J elevado a la 2 tercios por la pendiente hidráulica media elevada a la 1 medio, todo esto dividido sobre el coeficiente de rugosidad de Manning en dicho tramo. Bien, como punto número 5 tenemos la determinación de los niveles tirantes y velocidades que corresponden a los gastos obtenidos del análisis hidrológico. Estos se van a calcular en todos los tramos que tengamos en cada sección hidráulica, y estos van a corresponder a los gastos tanto de construcción, teóricos de diseño y complementarios que se van a establecer para los periodos de retorno, como ya lo dice bien la cláusula D de la norma NPRY CAR 106004. Para la determinación de los gastos de la sección hidráulica se realizarán una vez que ya tengamos calculadas las velocidades de la corriente en todos los tramos de una sección hidráulica. Esto aplicando la ecuación de continuidad que nos establece que el gasto parcial en cada tramo será igual al área hidráulica por la velocidad de la corriente en cada tramo. Bien, de igual manera tenemos la selección del gasto máximo observado. Pues los gastos totales calculados para cada sección hidráulica nunca deben promediarse ni forzarse para que coincidan, sino que se tendrá que elegir como gasto máximo el observado en campo. Como bien ya se dijo, será siempre a criterio del ingeniero especialista. Si los gastos en algún momento llegaran a ser semejantes, se puede seleccionar el gasto calculado para la sección del cruce. Bien, como punto número 6 tenemos la determinación del comportamiento hidráulico de puentes cercanos. Cada uno de los puentes cercanos que se encuentren sobre el mismo cauce que vamos a estudiar se analizará definiendo sus diferencias y coincidencias siempre y cuando teniendo como ventaja que lo haremos respecto al puente que se debe proyectar. ¿Cómo haremos eso? Bueno, tendremos que determinar si su comportamiento hidráulico ha sido satisfactorio en condiciones similares a las que se tengan proyectadas para la estructura que vamos a realizar. Bien, como punto número 7 tenemos la selección del gasto de diseño. Para esta selección de este gasto, que es el máximo durante toda la etapa de operación del puente que vamos a proyectar, y que de igual manera determinará los tirantes correspondientes al nivel de aguas de diseño, debemos efectuar una comparación entre el gasto teórico de diseño y el gasto máximo. Bueno, para el gasto máximo observado en campo lo debemos ajustar al periodo de retorno y calcular el factor de ajuste. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el factor de ajuste será igual al gasto teórico sobre el gasto teórico de diseño. Y para el gasto máximo observado en campo, que como bien ya se dijo, se debe ajustar, lo debemos hacer con la siguiente fórmula, que nos dice el gasto máximo observado en campo ajustado al periodo de retorno será igual al factor de ajuste por el gasto máximo observado en campo, como se indica en la cláusula D. Bien, como punto número 8 tenemos la determinación del flujo en canales. Para el cálculo del flujo consiste en determinar la variación del tirante a lo largo de todo el canal, pero siempre y cuando conociendo la pendiente, el coeficiente de rugosidad y el caudal que lo conduce. Un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que el canal puede ser o no puede ser prismático y puede tener o no una rugosidad uniforme en todo el largo del canal.
Eso no va a afectar en los cálculos que vamos a realizar. Ahora hablaremos sobre el contenido y la presentación de los estudios hidráulicos. Para la presentación de todo el contenido se debe realizar un informe técnico, en el que el ingeniero o el contratista se debe hacer cargo de los siguientes aspectos. Como primer punto tenemos los planos. Bien, como ya sabemos, los planos se elaboran en base al proyecto geométrico, en base a la información obtenida durante el reconocimiento de campo y sobre un levantamiento topográfico. Como dentro de todos los planos, podemos encontrar la planta general, que esta va a contener las curvas de nivel y el eje de proyecto de la carretera. La planta detallada, que está definida por las coordenadas de los polígonos de apoyo. Estas dos plantas, serán entregadas en papel bond. A diferencia del perfil de construcción, que este plano muestra el perfil del terreno natural por el eje de proyecto, el perfil detallado, que contiene todo lo que contiene el perfil de construcción. Además de esto, contiene datos hidráulicos como son el gasto, la velocidad y el desviaje de la carretera. La pendiente y secciones hidráulicas, que estas integran toda la información fisiográfica obtenida en el campo. Estos tres planos se deben entregar en papel milimétrico transparente. Los planos de puentes sobre el cauce de estudio será de cada puente. Se va a realizar un estudio para encontrar una relación con el nuevo puente a proyectar. Y por último, el croquis de localización, que bueno, ya lo conocemos siempre, es el que vemos en todos los planos. Puede ser escalado o no afecta mucho. Y lo que sí debe de tener en cuenta es que debe mostrar la ubicación geográficamente exacta del sitio de la obra. Bien, como siguiente punto tenemos el informe topohidráulico hidrológico. En este informe se indican las características generales y particulares de la corriente y de toda la cuenca en aportación a la información relevante de su funcionamiento. Incluirá además todos los resúmenes de los análisis hidrológicos e hidráulicos, conclusiones y recomendaciones, además de la solución más conveniente para el proyecto. Este informe siempre va a ser firmado por el responsable de estudio. Y cómo debe de estar estructurado, bueno, a continuación mostraremos unas imágenes del modelo del formato que nos muestra la tabla número 1 de la norma en la que estamos estudiando. Como siguiente punto tenemos el informe técnico. En este informe se incluye una copia de todos los planos del informe topohidráulico hidrológico y como apéndices la memoria de cálculo, las libretas de topografía y el informe fotográfico, que lo veremos a continuación. Bien, dentro de los apéndices tenemos memoria de cálculo. Esta se presentará en limpio con todos los cálculos del procesamiento de la información y de los análisis hidrológicos e hidráulicos. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar las características fisiográficas e hidrológicas de la cuenca en estudio, además de que contendrá las velocidades y gastos que escurren en cada sección hidráulica. Las libretas de topografía. Estas libretas en las que se hayan asentado todos los registros de campo resultarán obviamente de un levantamiento topográfico. Las deben de presentar debidamente ordenadas. Y como último apéndice tenemos informe fotográfico. En este informe se ilustrarán todas las condiciones de la corriente o de los sitios de interés con fotos a color. Obviamente se debe de presentar el ingeniero a cargo al sitio donde se proyectará el puente y tomar las fotos correspondientes. Para su entrega, las fotos deben ser originales, en tamaño postal, y cada una de ellas debe ser identificada y con una breve descripción.
Como último punto, tenemos la entrega del estudio. El estudio para el diseño hidráulico de puentes se va a entregar mediante el informe técnico, en el número de ejemplares que haya establecido en términos de referencia. Todo este informe deberá presentarse en tiempo y forma, ordenado e incluyendo cada uno de los apéndices que ya mencionamos. Y además, obviamente, se deben de incluir todos los planos originales.